Hola a todos, somos el grupo número 8 del curso de lenguaje de programación. A continuación vamos a presentar algunos nuevos ejemplos utilizando el lenguaje de programación C#. El catedrático es el ingeniero Carlos Alberto Medina Raimundo. El grupo está conformado por Crisóstomo Cuyanco Edison, Oblita Severo Davy, Laura Rixe Fran y Ores Suárez Jorge. Para empezar, tenemos una reseña histórica del lenguaje de programación C#. Es una implementación del lenguaje de C# de Microsoft en la plataforma Visual Studio. Ofrece compatibilidad con Visual Studio C# con un completo editor de código. Es un compilador que presenta plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para el código y de fácil uso y otras herramientas. Es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft muy apropiado para construir sistemas de información basados en red o mejor aún en internet. Es muy compatible y bien fácil de usar. El lenguaje de programación C# está basado en el lenguaje C o en el C++. Esta propiedad de Microsoft, quien lo diseñó de modo que retuviera casi toda la sintaxis del lenguaje C y del lenguaje C++. Está orientado a objetos modernos y seguros. Todas las instrucciones de C# terminan en punto y coma. Sería una característica importante de resaltar. Posee un método main donde se ejecuta todo código de inicio. Eso también es muy importante. Utiliza namespaces y framework.net. Bueno, tenemos tipos de datos, que sabemos que todo el lenguaje de programación trabaja con tipos de datos. En este caso solo los voy a mencionar así de forma muy general, que son byte, int, single, double, decimal, lenguaje tipo charm, tipo string, bien parecido a lo que trabajábamos con el lenguaje C++. Tenemos variables, ¿no? Variables como habíamos visto en el lenguaje C++ también. Las variables son identificadores asociados a valores. Claro, sí pueden ser variables de tipo entero, pueden ser de tipo cadena, etcétera, ¿no? Y tenemos diferentes operadores como igual, más, suma, resta, división. Es bien parecido al lenguaje C++. Tenemos condicionales, que son formas de trabajo ya en este caso, que sería un if, que ya todos conocemos, que es una condición. Si sucede algo, el lenguaje de programación realiza una determinada acción. Tenemos también un switch, que nos sirve para elaborar un menú, que si la variable toma el valor 1, realiza una acción, si toma el valor 2, realiza una acción, etcétera, ¿no? Con switch. Después tenemos ciclos, que el lenguaje cumple determinados ciclos mientras se realice una determinada condición, ¿no? Por ejemplo, el for. También tenemos el while, el do while, hacer mientras, lo que estábamos viendo en unas clases pasadas, que son los vectores, que almacenan diferentes tipos de datos en un mismo vector. Y por último, lo que vimos en la última clase, que eran las matrices, que tiene asignados diferentes valores en lo que son filas y columnas. Bueno, la creación de una aplicación Windows Form, que sería en este caso, ¿no? Lo que vamos a ver diferentes ejemplos de cómo en una pantalla interactiva podemos ingresar botones que nos van a realizar determinadas acciones, ¿no? En System Windows Form sería el espacio de nombres que contiene todos los tipos de entorno, ¿no? Para hacerlo más entendible, vamos a hacer ejemplos explicando lo que vamos a trabajar en este proceso. Tenemos la creación de una aplicación Windows Form, que también se va a entender mucho mejor con ejemplos. Los controles, que serían los tipos de botones, ¿no? Que vamos a realizar, el único medio por el cual el usuario puede interactuar, ¿no? Exacto, presionando los botones va a realizar diferentes determinadas acciones. Tenemos también el cuadro de herramientas, que es muy interactivo, que posteriormente vamos a explicar con más detalle, señalando específicamente a qué nos referimos con cuadro de herramientas. Tenemos también que insertar un control. Bueno, también se va a ver en el ejemplo a qué nos referimos con insertar un control, ¿no? Simplemente tendremos que escoger el tipo de control que deseamos utilizar en el cuadro de herramientas y elegir la posición que deseamos que ocupe dentro del formulario. El formulario sería un entorno interactivo lleno de botones que nos va a permitir realizar determinadas acciones.
Tenemos las propiedades de los controles que vamos a ver también con ejemplos. Y las conclusiones que vamos a sacar, que el lenguaje Visual C# es un lenguaje de manejo dinámico. Se va a ver en los ejemplos que vamos a ver que es de versátil, debido a que sus operaciones son presentadas a menudo de manera predeterminada, volviendo a este lenguaje muy ergonómico para programar aplicaciones. Y justo vamos a ver eso en los ejemplos que vamos a ver a continuación.